Siempre dije que Fidel era medio flojo, pero buen amigo. Desde morros nos juntábamos a pastorear las borregas de la familia. Yo le decía que no se hiciera bolas, que el trabajo es trabajo y hay que cumplir. Pero él siempre andaba soñando con que un día se iba a volver rico sin mover un solo dedo. Ni sembrar quería ser el condenado. Decía que la tierra nomás es buena para enterrar cosas, no para trabajarla. Y bueno, comunidad, todo empezó un 6 de enero, Día de Reyes. ¿Cómo olvidarlo? Fidel había salido temprano a llevar a pastar las borregas al cerro. Cuando volvió, ya era de noche y lo noté raro. No traía ni las mismas bromas de siempre, ni su cara de flojera habitual. Parecía nervioso, como si alguien lo estuviera siguiendo, aunque no había nadie detrás de él. Más tarde, cuando ya estaba más tranquilo, me jaló para platicar. Me contó que, de regreso al pueblo, mientras bajaba del cerro, el sol se le escondió de golpe, como si lo hubieran apagado de un jalón. No llevaba lámpara, y entre la penumbra vio un viejo parado junto al camino. Era un hombre todo raro, Anastasio, me dijo, bajando la voz. Andaba mal vestido, como si llevara días en el monte. Su ropa estaba toda rota y sus ojos, no sé cómo explicarlo, pero parecían como si te miraran por dentro. Fidel me contó que el viejo lo llamó por su nombre. Eso fue lo primero que le heló la sangre. ¿Por qué? ¿Cómo rayos iba a saber su nombre? Aún así, Fidel se acercó, porque el viejo traía algo en la mano, una vara de oro. Era larga, brillante, aunque no del todo limpia. Era como si hubiera estado enterrada por años. Fidel, mira nomás lo que tengo aquí, le dijo el viejo con un acento raro, como de otro lugar, de esos que no son de por acá. Esta vara de oro no me sirve de nada. Yo soy un ermitaño. No ocupo riquezas, pero un borrego sí me caería bien. Fidel me confesó que, al principio, dudó, pero luego se dejó llevar por la codicia. ¿Quién no se sentiría tentado con algo así? Un borrego no era gran cosa, según él, y el oro le prometía más de lo que cualquier trabajo en el campo le podría dar. Pero Anastasio, eso fue lo más raro, me dijo, como si todavía no creyera lo que había pasado. El viejo me dio una condición. Me dijo que tenía que guardar la vara por 16 días, no tocarla, no perderla, y después de eso, juró que sería rico. Yo lo escuchaba, incrédulo, pero también inquieto. Fidel era bruto para muchas cosas, pero no mentía. Y su tono de voz tenía algo que me puso los pelos de punta. ¿Qué hiciste?, le pregunté. Pues acepté. ¿Qué más iba a hacer?, respondió, encogiéndose de hombros. Oye, Fidel, ¿pero quién es ese hombre? No sé, Anastasio, se lo pregunté y él me contestó que el cuarto rey mago. Después el viejo se fue como si nada y yo regresé al pueblo con la vara. Llegué a la casa y la enterré bajo mi cama por si las dudas. Esa noche, según me dijo, todo estaba extraño. El cielo estaba despejado, pero el viento soplaba frío y los grillos, que siempre cantan hasta tarde, se quedaron callados. Con decirles que Fidel, que era un huevonazo de sueño profundo, no pudo dormir bien. Sentía que alguien estaba parado afuera de mi cuarto, pero cada vez que me levantaba a ver, no había nadie, nomás las sombras de los árboles moviéndose con el aire, decía Fide. Fidel intentó hacerse el valiente, pero no podía negar que algo raro había empezado desde ese encuentro con el viejo. Lo peor de esa primera noche llegó cuando, en medio del silencio,
Fidel escuchó un ruido. Era un golpe lento, como si alguien estuviera enterrando algo bajo el piso, pero él sabía que no había nadie más ahí. Se asomó con una vela y justo sobre el lugar donde había enterrado la vara, la tierra parecía moverse sola, como si algo quisiera salir. Esa fue la primera señal de que su vida y la del pueblo nunca volvería a ser la misma. Una mañana, mientras estábamos en el corral, noté que tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Cuando le pregunté, solo me contestó: "No es nada, Anastasio, cosas mías". Pero ¿saben? Su tono decía otra cosa. Había algo que no me quería contar. Esa misma tarde, una de las borregas de Fidel amaneció muerta. Al principio, pensamos que podía haber sido un animal, un coyote o algo así. Pero la borrega no tenía ni una sola mordida. Lo raro era que estaba completamente seca, como si le hubieran sacado toda la sangre. ¿Qué le hiciste a tu animal, Fidel?, le pregunté. Nada, Anastasio, yo no hice nada. Esa noche Fidel vino a mi casa. Se veía peor que en la mañana, como si algo lo estuviera comiendo por dentro. Nos sentamos en la mesa y después de dar vueltas y vueltas al tema, por fin me confesó algo que me dejó helado. Anastasio, esa vara no es normal. Desde que la tengo, siento cosas raras en mi casa. ¿Qué cosas? Cosas que no puedo explicar. Oigo ruidos en el suelo, como si alguien estuviera cavando. Y anoche encontré la tierra donde la enterré toda removida, pero la vara seguía ahí. Yo traté de decirle que todo eso era nervios, que quizá estaba exagerando, pero mi voz sonó más débil de lo que quería. Había algo en su mirada, algo que me hacía pensar que no estaba inventando nada. Los días pasaron y las cosas en el pueblo empezaron a ponerse feas. 3 borregas más de Fidel aparecieron igual que la primera, secas, sin una gota de sangre. Y no solo eso, sino que varios vecinos también encontraron animales muertos en sus corrales. Pero los rumores no tardaron en comenzar. Decían que era cosa de brujería, que alguien había traído el mal al pueblo. Fidel, mientras tanto, cada vez estaba más raro. Se había vuelto callado, evitaba a la gente, y sus ojos tenían un brillo extraño, como si algo lo estuviera poseyendo. Una noche, cuando ya casi iba a oscurecer, escuché que alguien tocaba la puerta de mi casa con fuerza. Era Fidel, y traía la cara desencajada, como si hubiera visto al mismo diablo. Anastasio, tienes que venir conmigo. Esto ya se salió de control. Lo seguí hasta su casa, y apenas entramos, un olor a podrido nos golpeó de lleno. Era tan fuerte que tuve que taparme la nariz. Fidel me llevó directo a su cuarto, donde tenía la vara enterrada. Ahí estaba la tierra, completamente levantada, como si alguien hubiera estado escarbando con las manos. Pero lo peor no fue eso. Alrededor del montículo de tierra había huellas marcadas en el piso de madera. No eran de animal ni de humano, eran como garras largas y afiladas que se hundían en la madera como si ésta fuera blanda. ¿Qué es esto, Fidel?, le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque el miedo ya me estaba ganando. No sé, Anastasio, pero desde que tengo esa maldita vara, estas cosas no paran. Lo peor llegó cuando de repente escuchamos un golpe seco en el techo, como si algo hubiera caído sobre la casa. Miramos hacia arriba y luego vino un crujido, como si algo estuviera caminando por las vigas. ¿Qué fue eso?, pregunté, con la voz temblorosa. Fidel no contestó.
Agarró un machete que tenía junto a su cama y subimos al techo con cuidado. Cuando llegamos, no había nada, pero las tejas estaban destrozadas, como si algo pesado las hubiera aplastado. Lo que vimos ahí me dejó paralizado. Un rastro de sangre que iba desde el centro del techo hasta el borde, donde parecía que algo había saltado hacia el monte. Fidel y yo nos miramos sin decir palabra. Sabíamos que lo que estaba pasando no era normal. Después de lo que vimos en el techo, Fidel no quería regresar a su casa. Nos quedamos en la mía esa noche, pero ninguno de los dos pudo pegar el ojo. Estábamos sentados en la mesa, con el machete de Fidel sobre la madera, como si esa cosa nos fuera a proteger de lo que fuera que rondaba su casa. Fidel, tienes que deshacerte de esa vara, le dije, aunque sabía que no sería tan fácil. ¿Y cómo? ¿Crees que puedo ir nomás y tirarla al monte? Me respondió, con un tono que era más desesperación que enojo. Ese viejo me dijo que la guardara 16 días. Si la muevo antes, ¿quién sabe qué pueda pasar? Sinceramente no sabía qué pensar. Todo estaba muy lejos de lo que cualquier cosa pudiéramos entender. A la mañana siguiente, Fidel regresó a su casa a ver cómo estaban las cosas. Cuando volvió a mediodía, traía una expresión en la cara que nunca había visto. Anastasio, ya no sé qué hacer. Ahora sí creo que estoy maldito. ¿Qué pasó? Mi última borrega amaneció muerta, igual que las otras, seca. Pero lo peor no fue eso. Había algo más en el corral. ¿Pero qué viste, Fidel? Huellas, Anastasio. No de animal ni de humano. Eran como las del techo, pero más grandes. Y había un rastro que iba desde el corral hasta el monte, como si algo hubiera arrastrado a la borrega. Tragué saliva, comunidad. Todo esto estaba fuera de nuestro control. Lo que fuera que había traído Fidel con esa vara, estaba acabando con todo. Esa misma tarde, mientras yo estaba en mi casa, comenzaron a escucharse gritos desde el monte. Eran gritos desgarradores, como si alguien estuviera siendo atacado. Salí corriendo y me encontré con varios vecinos que también habían oído el escándalo. «Es don Aurelio», gritó alguien. «Anda cuidando su milpa por allá». Sin pensarlo 2 veces nos metimos al monte. El corazón me latía con fuerza mientras corríamos por entre los árboles. El sonido de los gritos se apagó de repente, dejando un silencio que nos heló los huesos. Llegamos a la milpa de don Aurelio, y lo que encontramos ahí fue algo que ninguno de nosotros podrá olvidar. El cuerpo de don Aurelio estaba tirado en el suelo, destrozado. Sus brazos y piernas estaban torcidos en ángulos imposibles, y su pecho estaba abierto como si algo lo hubiera desgarrado. Pero lo más escalofriante fue que no había sangre, ni una gota. «¿Qué fue eso?», murmuró alguien con la voz temblorosa. Nadie podía responder. La única pista eran esas mismas huellas grandes que ya había visto Fidel. Estaban marcadas alrededor del cuerpo y se perdían en dirección al pueblo. Esa noche, el miedo ya era demasiado. La gente comenzó a murmurar que Fidel había traído algo malo al pueblo, algo que estaba acabando con los animales y ahora con las personas. Y en la reunión que tuvimos en la plaza, algunos incluso hablaron de sacarlo del pueblo. «Ese chamaco trajo una maldición con él», dijo uno de los viejos. «Si no hacemos algo, todos vamos a terminar como don Aurelio». Fidel, al enterarse de lo que decían, vino a mi casa desesperado. «Anastasio, no puedo más, esto me está matando». De repente escuchamos un ruido en el patio de mi casa. Era un sonido pesado,
como si algo enorme estuviera caminando. Salimos con una lámpara de aceite y el machete en la mano, listos para enfrentar lo que fuera. Y saben, cuando iluminamos el patio, lo vimos. Era algo que nunca podré sacar de mi cabeza. Una criatura alta, cubierta de piel negra y pegajosa, con garras largas que brillaban a la luz de la lámpara. Sus ojos, rojos como brasas, nos miraban con un odio que me hizo sentir como si el suelo me jalara hacia abajo. Fidel y yo nos quedamos paralizados, incapaces de movernos mientras esa cosa nos observaba. De repente, soltó un rugido que hizo que se me aflojara el machete de las manos, y en un parpadeo desapareció en la oscuridad del monte, dejando atrás esas mismas huellas marcadas en el suelo. Esa noche supe que lo que enfrentábamos no era de este mundo, y que la vara de Fidel era la puerta que había dejado entrar a esa cosa. Después de lo que vimos esa noche en el patio, ya no quedaban dudas. Esa cosa venía por Fidel. Yo sabía que no podía dejarlo solo, pero tampoco entendía cómo íbamos a enfrentar algo tan espantoso. Y es que la gente del pueblo ya estaba perdiendo la paciencia, pues al día siguiente, un grupo de vecinos llegó a casa de Fidel con machetes y antorchas. «Sal, Fidel», gritó don Nabor, uno de los más viejos y respetados del pueblo. «Sabemos que trajiste algo malo. No queremos más desgracias». Yo me paré frente a mi amigo, aunque las piernas me temblaban. «Déjenlo en paz. Fidel no sabía lo que hacía. Necesitamos encontrar la manera de parar esto juntos, no matarlo». «Entonces, ¿qué propone?», preguntó don Nabor, con los ojos llenos de coraje. Fidel, desde la puerta de su casa, habló con la voz quebrada. Yo enterré la vara bajo mi cama. Tal vez si lo desentierro, esto se detenga». La multitud murmuró, dudando. Al final, don Nabor accedió. «Está bien, pero si algo más pasa, no vamos a esperar más». Fidel y yo entramos a su casa, seguidos por un par de hombres que quisieron asegurarse de que no escapara. Con una pala en la mano, Fidel comenzó a cavar bajo la cama. No tardó mucho en dar con la vara, pero cuando la sacó, algo nos heló la sangre. La vara ya no brillaba como el oro, era más bien un hueso humano, amarillento y seco, con tallados que parecían símbolos antiguos. Fidel lo detuvo con las manos temblorosas mientras los demás retrocedían, horrorizados. «¿Qué es esto?», susurró uno de los hombres. Fidel no respondió, simplemente salió al patio con el hueso en la mano, decidido a deshacerse de él. «La voy a tirar al río», dijo. Caminamos juntos hacia el río, acompañados por los hombres del pueblo. El ambiente estaba denso, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de pasar. Cuando llegamos a la orilla, Fidel levantó el hueso para arrojarlo, pero antes de que pudiera soltarlo, algo lo detuvo. El agua del río comenzó a burbujear como si estuviera hirviendo. De repente, una mano salió del agua y agarró a Fidel del brazo. Era una mano huesuda, negra como el carbón, con dedos largos que parecían ganchos. Fidel gritó, tratando de soltarse, pero la mano lo jalaba con una fuerza inhumana. Y es que todos retrocedimos paralizados por el terror. Finalmente, uno de los hombres reaccionó y corrió hacia Fidel, cortando la mano con su machete. Un líquido oscuro y espeso salió de la herida, y la mano cayó al suelo, retorciéndose como si estuviera viva. El hueso que Fidel sostenía comenzó a emitir un sonido agudo, como un lamento que nos perforaba los oídos. Fidel, desesperado, lo arrojó al agua.
El río pareció calmarse por un momento, pero luego una figura comenzó a emerger. Era el viejo que le había dado la vara, pero ya no era un hombre común. Su piel estaba pegada a los huesos, sus ojos eran 2 huecos negros, y de su boca salían palabras que no entendíamos. Señaló a Fidel con un dedo largo y huesudo, y el lamento volvió, más fuerte que nunca. Fidel cayó de rodillas, tapándose los oídos, mientras el viejo se desvanecía en el aire, dejando una sensación de muerte en el ambiente. La gente del pueblo no dijo nada, solo se alejaron, dejando a Fidel en el suelo, temblando y llorando. Yo sabía que esto no había terminado, algo más estaba por venir, y ahora estábamos solos para enfrentarlo. Después de lo que pasó en el río, Fidel ya no era el mismo. Apenas hablaba y cuando lo hacía, sus palabras eran coherentes. Se quedaba mirando al vacío, murmurando que todo estaba mal o que él había llamado algo. Yo traté de estar a su lado, pero honestamente tenía miedo. Lo que vimos esa noche era algo que no pertenecía a este mundo. El pueblo ya no lo quería cerca, la gente lo evitaba y algunos comenzaron a colocar cruces en sus puertas como si eso pudiera protegerlo. Fidel dejó de salir de su casa y su aspecto, la verdad, que sí daba miedo. Yo iba de vez en cuando para llevarle algo de comer, pero el lugar apestaba a sudor, tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar. Una noche, el silencio se rompió con un grito que venía de su casa. Me levanté de un brinco y corrí hasta allá. La puerta estaba abierta, y lo primero que vi fue a Fidel de pie, en medio de su sala, con los ojos desorbitados. Estaba completamente cubierto de tierra, como si hubiera estado escarbando con las manos. «Lo encontré, Anastasio», me dijo con una sonrisa que no era alegría, sino de locura. «Lo encontré otra vez». En sus manos tenía el hueso. Estaba limpio, reluciente, como si nunca lo hubiéramos tirado al río. Pero lo peor no era eso. En el suelo, alrededor de Fidel, habían marcas extrañas hechas con sangre. No eran de él, sus manos estaban limpias. De repente la casa empezó a temblar. Fidel cayó de rodillas, sosteniendo el hueso contra su pecho. Yo quería correr, pero algo me obligó a quedarme. Del techo comenzó a caer tierra y una figura empezó a formarse frente a nosotros. Era el viejo, pero esta vez no estaba solo. De su cuerpo salían otros, como si fuera un nido de personas. Había rostros que gritaban, manos que se retorcían, y el mismo lamento que habíamos escuchado en el río llenó el aire. «Es tu culpa», dijo Fidel, mirándome con ojos llenos de odio. «Tú deberías haberme detenido». Yo no podía moverme. El viejo extendió una mano hacia Fidel y antes de que pudiera reaccionar, se la clavó en el pecho, atravesándolo como si fuera mantequilla. Fidel gritó, pero no fue un grito normal. Era un sonido que me heló hasta los huesos, como si su alma estuviera siendo arrancada. El viejo sacó su mano y con ella un corazón oscuro, negro como el carbón. Fidel cayó al suelo, inerte, mientras el viejo desaparecía, llevándose el hueso consigo. Me quedé ahí, paralizado, viendo el cuerpo sin vida de mi amigo. La casa estaba en completo silencio, pero yo sentía que algo me observaba. Sabía que todo había terminado, pero también sabía que nunca volvería a ser el mismo. Al día siguiente, el pueblo encontró el cuerpo de Fidel. Nadie dijo nada, solo lo enterraron en el lugar más alejado del cementerio, como si quisieran olvidarlo. Pero yo no puedo. Cada noche escucho ese lamento, como un recordatorio de lo que pasó y de que, tal vez,
Esto no ha terminado.